Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos aún, háganlo para estar al tanto de las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de Oriente Medio y de geopolítica con Fernando Cocho, que es consultor de análisis de estrategia e inteligencia y especialista en diplomacia corporativa, inteligencia y ciberseguridad. Y a quien tengo que agradecer que esté en el canal hoy con nosotros. Gracias, Fernando. Un placer estar con vosotros. Un placer. Fernando, ahora mismo hay muchísimos temas de actualidad en geopolítica, pero me gustaría comentar contigo todo lo que está pasando en Oriente Medio, porque realmente ahora mismo la actualidad está muy centrada en lo que es Israel-Palestina, pero tenemos Yemen, tenemos Siria, tenemos Irán, en fin, hay multitud de temas. Antes que nada, preguntarte, ¿qué te parece este proceso de alto el fuego que parece que tampoco va a implicar la retirada de Israel? Eh, ¿Qué te parece todo este tema de lo que ha estado haciendo Israel y lo que parece que, bueno, va a haber una reconstrucción que seguramente va a haber algunos beneficiados en Occidente? Bueno, siempre hay que celebrar el hecho de que se pare un conflicto armado en el que mueren inocentes, dejando por sentado que el 7 de octubre de hace 2 años fue una auténtica masacre y los de Hamas son unos terroristas y unos criminales. Eso no quita el que no el gobierno de Israel, no los judíos, no los israelitas, sino Benjamín Netanyahu utilice o haya utilizado el 7 de octubre para, con un gobierno de unidad nacional, para evitar todos esos conflictos judiciales. Comprendo y se comprende el hecho de que Israel tuviera que responder, obviamente tenía que responder y de manera dura, a muerte, sin ningún problema, pero un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10 meses, un año, cuando la gente empieza a decirte, para, porque los objetivos que tenías no los has cumplido en un plazo razonablemente amplio y está habiendo muchas bajas civiles en las que jamás, evidentemente, se refugia como escudos humanos en los túneles, etcétera, etcétera, y tienes un montón de rehenes después de esa masacre que fue y que hemos visto vídeos y algunos no deberían ser publicados sobre lo que ocurrió, pues evidentemente ya tienes que planteártelo de otra manera. Al final, todo conflicto armado solo puede acabar de dos maneras. Uno, con la eliminación absoluta del enemigo, absoluta, y eso ahora es imposible porque sería un auténtico genocidio, o con algún tipo de armisticio, paz, acuerdo, como quieras llamarlo. Ninguna paz ni armisticio es bueno en sí mismo, nada más que porque para el conflicto armado. Pero hoy por hoy está claro que hay cosas que la gente no acaba de comprender o no sabe, no tiene por qué saber tampoco. Evidentemente aquí hay unos dos grandes beneficiados. Un gran beneficiado, evidentemente el más beneficiado, que parezca mentira, es Estados Unidos, porque ahora nos hemos enterado, aunque ya se sabía para algunos hace unos meses, que toda la ayuda humanitaria que se ha ido mandando no llegaba a Gaza, no porque jamás la retuviera, que alguna parte la retenía, por supuesto, y la gestionaba como le daba la gana, evidentemente, sino porque esa ayuda era interceptada por milicias financiadas por Israel, clanes mafiosos, que se quedaban con parte, negociaban con parte en el mercado negro, hacían de todo. Entonces, las cosas no son nunca lo que parecen. Israel, evidentemente, tenía que atacar, tenía que defender sus intereses, pero ¿de qué forma? Las medidas, las proporciones. Cuando Netanyahu dice que los iba a expulsar hasta el mar, eso no es una figura retórica, es que se ha encontrado en el franja litoral del norte de Gaza, en las aguas, se ha encontrado gas, petróleo, tierras raras y por tanto por eso presionaba desde el norte hacia el sur a los palestinos, los cuales, si hacemos caso a las cifras de Hamas, que evidentemente estarán manipuladas, hay 70.000 muertos. Pero si hacemos caso a algunos observadores de la ONU, que también pueden estar manipulados, estamos hablando de 150, 200.000 muertos por parte de Palestina. Y aún así, Hamas, que no es la única milicia, hay 16 milicias más, Hamas no ha sido eliminada. Entonces, ahora uno de los 20 puntos que dice este acuerdo es que permitirán a los líderes de Hamas, a los guerrilleros de Hamas, o a los terroristas de Hamas, como quieras llamarlo según tu ideología, les permitirá salir.
Pero por otro lado, sabemos que Israel no se caracteriza por perdonar a sus enemigos, ya sea hoy, mañana, dentro de un año, 5, 10, 20, y los matará. Entonces, Claro, parece un poco absurdo pensar que alguien se identifique como líder de Hamas para salir, ¿no? correcto, correcto, correcto. Por tanto, ahí hay un problema de error o lingüístico o falsa prudencia. Es cierto que es necesario un acuerdo, pero tampoco participan los palestinos en ese acuerdo. Realmente va a ser un gobierno de tecnócratas, teóricamente dirigido por palestinos, pero bajo el amparo de una ONG, asociación, colectivo, como queramos llamarlo, que, que lo controla Estados Unidos y lo controla Israel. Por tanto, de nuevo, otra vez, aunque Israel diga que se retira, que aún no lo ha hecho, como tampoco jamás ha entregado los rehenes aún, vivos o muertos, se retira a una línea de seguridad, llamémoslo así, seguirá bajo el control de Israel. ¿Qué fuerza policial, digamos, va a intervenir? ¿Los cascos azules? ¿Con qué reglas con qué ROE? ¿Con qué reglas de enfrentamiento? ¿Con qué capacidad económica? ¿Lo van a hacer los palestinos de Cisjordania? La antigua OLP, ¿no? No, no porque están tan corruptos, que todo el mundo lo sabe, que hasta los líderes no viven en Cisjordania, viven en Jordania. O sea, no. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tony Blair con sus tecnócratas? Entonces estamos hablando de la anglosfera. No, no suena bien. Los palestinos que están en la diáspora, que tienen sus propios pensamientos mucho más democráticos que los que hay ahora mismo en muchas partes de Palestina, que no se da cancha, tampoco parece. Entonces, al final, yo lo que temo es que esto sea un alto al fuego, pero solo eso, un alto al fuego. Ahora aquí a La Paz va a haber muy largo camino en recorrer en quién, cómo, cuándo, dónde, de qué forma, con qué características, dónde van a estar los palestinos mientras hace la reconstrucción. No puedes hacer la reconstrucción con gente al lado. ¿Dónde lo vas a mandar? Jordania dice que no puede tener más palestinos. Yo creo que hay más palestinos que jordanos. Y Egipto tampoco puede, que ha sido Qatar no los va a acoger. Irán, cuidado, Irán apoya a Hezbollah, no apoya tanto a Hamas, que son suníes, mientras que Hezbollah es chií, entonces eso sí, están más amparados por Irán. Entonces, ahí hay un problema de flecos, que no son flecos, muy importante. Y Oriente Medio, a pesar de que Donald Trump quiera convertir a Gaza en el Líbano de los años 60, antes del primer conflicto militar, en una Suiza con grandes hoteles, grandes paradores y tal, pues él piensa como empresario que es, pero no sé hasta qué punto se va a conseguir. Vale, ahora todos los musulmanes están de acuerdo. Parece, parece. Pero anda, aparece todo foco ahora de conflicto con los talibanes y con los pakistaníes. A ver, eso ya es casi, eso es Asia, pero no es tan fácil comprenderlo, no es tan fácil. ¿Tú crees, Fernando, que todo esto, a ver, el tema Israel-Palestina evidentemente tiene su origen muchas décadas atrás, ¿vale? Pero ¿tú crees que además de un tema ideológico, esto también tiene que ver con, y ahora que enlazabas con lo de Pakistán, Afganistán, tiene que ver con bloquear a China la ruta de la seda y el acceso al Mediterráneo? Sí, Ese seguro. gran Israel, extender la influencia de Israel y además generarle problemas en Asia para las rutas que pretende China tener. Sí, sin duda, evidentemente, claro que sí. No hay género, no hay género. Es decir, Estados Unidos solo tiene un aliado real en Oriente Medio, que es Israel. Eh, Ahora han firmado un acuerdo Irán, la India y Rusia para beneficiar a China. China es el rival geopolítico de Estados Unidos y de la anglosfera, por llamarlo de alguna manera. Hace un año y algo, el ministro de Defensa de Australia dijo que había que prepararse para, en un par de años, entrar en guerra con China, porque se los estaban comiendo por los pies. Primero eran los cuatro, los BRICS, luego 11, ahora son 21 o 30, no recuerdo ahora bien. Sí, evidentemente, pero ¿cuál es el problema real? Que aunque nosotros veamos que hay movimiento geopolítico, tras ese movimiento geopolítico hay personas, hay países. La Unión Europea no cuenta absolutamente nada. Cuando nuestra presidenta dijo Salvo para que espiarnos.
Sí, iban a haber una especie como de negociación como aquella tan exitosa que hubo en los años 80 en Madrid, en la Plaza Santa Ana, en el hotel allí, donde se puso de acuerdo la OLP entonces con miembros del gobierno de Israel y de ahí salieron cosas muy buenas y muy importantes, hablo ya hace muchos, muchos años. Eso no tiene sentido ahora. Primero, porque Netanyahu no tiene otro objetivo más que sus propios intereses personales, amparados en una visión de ese gran Israel que tú hablas. Pero ese gran Israel, ¿qué es el gran Israel? Porque Israel, Judea, era Judea y Samaria, no era todo lo demás. Entonces, las ocupaciones, dichas por la ONU, no por mí, las ocupaciones ilegales por parte de los colonos han sido una constante, lo cual no justifica en ningún caso el uso de la violencia contra sus colonos, que quede claro. Sí, Pero, pero bueno, es que en este tema no hay blanco y negro, es que hay una escala de grises claro, tremenda. claro, claro. Entonces, hemos visto durante mucho tiempo comportamientos por parte de Israel nada alineados con los derechos humanos. Eh, pero claro, es la única democracia formal que hay en Oriente Medio. Arabia Saudita ya estaba en negocio, estaba en acuerdos con Israel, con los pactos de Abraham, etcétera. Eh, Marruecos en África. Hay demasiadas mezclas de líneas, hay demasiados intereses cruzados como para tener una visión real de lo que está ocurriendo. Y tomar distancia te hace perder la finura, ¿no? El espíritu de finés que decía el filósofo. El espíritu de la finura que te permite saber qué es lo que está pasando. Pero como te metas mucho, te contaminas, porque no se puede ser imparcial. ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos tiene razón. Ninguno de los dos. ¿Empezó jamás el 7 de octubre? No, jamás cometió una brutalidad execrable y repugnante el 7 de octubre. Ha sido la mayor matanza, el mayor atentado terrorista de la historia de Israel, sin duda, desde la Segunda Guerra Mundial. Israel, recordemos que se forma a partir de el gobierno de Israel, a partir de lo que ahora es el Tashal, el ejército regular, era el Hananá, y el servicio de inteligencia Mossad era el Irgun, era un grupo terrorista que, recordemos, voló un hotel donde estaba gran parte de lo que era el protectorado, digamos, la comunidad de protectorado, el gobierno del protectorado de Palestina bajo mandato británico. Años después supimos que eso fue una falsa bandera. Es decir, se sabía que lo iban a hacer y se dejó que se hiciera. ¿Para qué? Para que el objetivo estuviera realmente en acabar con el protectorado. Tener una excusa para salir Reino Unido y forzar a que la ONU hiciera esa declaración de el Estado dividido, ¿no? Los dos estados en un mismo territorio. El cómo se hace no lo dejó claro y ahí empezaron ya los conflictos. Es que es demasiado, demasiado liado como para comprender realmente qué es lo que podemos hacer para calmar algo que lleva generaciones y que las culturas de unos y de otros, la venganza, la venganza está muy arraigada dentro de su propia tradición, ya sean palestinos, ya sean judíos, muy complicado. En cualquier caso, una cosa que sí parece obvio es que Netanyahu necesita la guerra continua porque en el momento en Sí, que pare, él mismo tiene un problema dentro, tiene oposición dentro sí, y además se mete con el tema de los casos de corrupción que tiene pendientes. sí, así es, así es. Pero Él claro, necesita el conflicto continuo. correcto. Pero Israel, al no firmar el mandato de la Corte Penal Internacional, no admite la legislación internacional. Por tanto, ¿quién se la va a imponer? La ONU, vale, pero es que hay derecho de veto en la ONU y Estados Unidos, aliado de Israel, va a vetarlo todo. Como el caso de Ucrania, que llegaría a la ONU, pues Rusia lo vetaría. O el caso del Taiwán, que llegara a la ONU, China lo vetaría. Al final todo es un proceso de intereses, ¿no? Entonces, ¿para qué vale la ONU? Bueno, eso es otro planteamiento, ¿no? Pero solo la ONU, con un mandato aceptado, sería la que tendría como fuerza de interposición y de reconstrucción. Pero ya se están frotando las manos de qué empresas y personas se van a beneficiar de la construcción
de Gaza, al igual que supimos en su momento que el hijo de Biden, Hunter Biden, tenía grandes intereses en Ucrania y aún no ha acabado el conflicto de Ucrania realmente y ya se está repartiendo la reconstrucción por parte de empresas americanas, empresas alemanas, francesas, etcétera. O sea, es todo un acto de hipocresía. Y además esto, Biden se sabe que utilizó todos los resortes políticos y económicos para evitar que su hijo fuera condenado. Y eso, al denunciarlo Trump, que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, ni mucho menos, le costó un impeachment. Y eso le puede haber costado muy caro a Donald Trump. Por tanto, fíjate, nos hemos ido de Oriente Medio a China y de China a Estados Unidos. Porque en un mundo globalizado, la posición local es irrisoria y hay que verlo todo en perspectiva global, en perspectiva total, de lucha geopolítica entre intereses que no son compatibles. Estados Unidos está perdiendo el gran hegemón durante 20 años o más, está perdiendo fuerza. Asia menos Taiwán, que por cierto los libros de historia y de aprendizaje de los niños en Estados Unidos, Taiwán pertenece a la República Popular China, no Bueno, es habla que de oficialmente está independencia. reconocido una sola China, o sea, Correcto, por correcto. parte de los propios norteamericanos. O sea Correcto, que, correcto, correcto. Entonces, o sea, apoyan a Taiwán, pero ni ellos mismos en sus libros de texto de niños aceptan a Taiwán como país independiente. Taiwán, Formosa, Taipei, como queramos llamarlo. Vale, eso no hay problema. Pero claro, eh, en Asia, Estados Unidos no tiene nada. Porque hasta sus propios aliados, Corea del Sur, Japón, Australia, están dentro de la línea de la evolución económica de la ASEAN, que son los BRICS en el fondo, ¿vale? Un nuevo modelo económico con reglas diferentes. Pérdida del patrón dólar, pérdida de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. África, menos Marruecos. Europa ha perdido, bueno, Europa ha perdido hace mucho, y Estados Unidos no tiene a nadie, excepto Marruecos. De hecho, se plantea que el comando para el sur, digamos, comando para África y demás, se traslade desde Europa a Marruecos. O sea, ya no tiene más. ¿Y qué está centrándose ahora? En lo que China metió la cabeza, Rusia metió la cabeza, pero Estados Unidos dice, yo te dejo Ucrania, yo te dejo Asia, tú me dejas a mí América, América del Sur, Hispanoamérica. Y el eso es lo que se patio está trasero haciendo. de Estados Unidos, como le gusta Claro, llamarlo, ¿no? correcto. América para los americanos, doctrina Monroe, pero para los americanos del norte, claro, evidentemente. Y al final, una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es la realidad de la geopolítica. Por tanto, se pelean en el público, pero en privado ya se han repartido el mundo. Ya se lo han repartido. Sin Entonces, ahora va embargo, bien. sin embargo, más a nivel local, ¿tú crees que después de Gaza, Israel tiene el punto de mira puesto en Irán? ¿Crees que Irán es el Sí, siguiente? sí, sí. Pero Irán es mucho Irán. Irán es mucho Irán. No sé si creo que es la tercera comunidad, ¿vale? La tercera comunidad más grande de judíos proporcionalmente está en Irán. Cuando hubo el problema de la Shoah, el problema de los emigrantes judíos que salían de Europa, Irán acogió a muchísimos, al igual que muchos huyeron de la URSS y se fueron, los azkenazis se fueron directamente a Israel, ¿no? Como colonos. En Irán hay una gran comunidad judía y por eso también tienen un gran problema de infiltración, ¿no? Evidentemente, o son iraníes, pero de origen de religión judía. Eh, Al final, Israel ha violado sistemáticamente todas las leyes internacionales, invadiendo el espacio aéreo, eh, estemos de acuerdo o no, lo que ha hecho, invadiendo la ley y violando el espacio aéreo para atacar a Siria y luego atacar a Irán. Y luego Irán responde bíblicamente con un ataque al cual avisa a Qatar, en Qatar, una base de América en Qatar. Parece como un teatro, ¿no? Es un teatro. Es el gran juego que llamaba Kipling, ¿no? Este es el gran juego. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que Siria, ¿qué se ha convertido?
Lo de Siria te quería preguntar después porque lo de Siria me parece una aberración completa. Es decir, Ah, bueno, que ahora el amigo amiguísimo sea un terrorista el es Golani. una cosa tremenda. Es una cosa. Pero te quería preguntar por Irán porque hay una cosa que siempre es una duda que me ha saltado a mí y es, como ciudadano corriente, tú digas, oiga, ¿por qué hay tanto problema con el programa nuclear iraní? Es decir, yo aquí no estoy, no me posiciono, simplemente uno analiza y dice, oiga, ¿por qué no puede tener armas nucleares Irán, pero las puede tener Israel? Pues Es muy decir, sencillo. cuando Israel no responde por nadie, ante nadie por esas armas nucleares, porque está fuera de los acuerdos de proliferación y demás. Entonces, no sé. Yo creo que es ese doble rasero de buenos y malos, los buenos sí, los malos no, pero ¿hay algún argumento No, objetivo para no, que, no, no, tú no. Tu no. vecino sí, pero tú El no. interés, meramente solo el interés geopolítico, nada más. Es decir, Irán tiene derecho a su desarrollo de armas de energía nuclear, el cual nadie discute y que ha cumplido los plazos. Pero la frase es, no se ataca a un país porque tiene armas nucleares, sino porque tiene armas nucleares, no se le ataca. Ejemplo, Corea del Norte. Entonces, el tener la bomba nuclear implica un peso geopolítico en el que te permite negociar de otra forma. Entonces, ¿por qué Irán, perdón, por qué Irán no y los demás sí? Pues evidentemente porque Estados Unidos no lo permite, sencillamente. Y porque teniendo la bomba nuclear y sabiendo que no Irán, sino Hezbollah se ha juramentado en hacer desaparecer, cuidado con esto, el Estado de Israel, no los judíos, lo que pasa es que es muy difícil diferenciar unos de otros, al final pues tienen miedo. Israel es un país muy pequeño, Irán es un país inmenso. Después de lo que se supone que ha sido un ataque a las centrales nucleares y el abastecimiento absoluto, resulta que no, que sí, que vale, que tienen mejores armas israelíes, pero Irán ha mandado no sé cuántos cientos de cohetes reventando la cúpula de hierro. Es decir, armamento convencional que satura el mayor armamento no convencional. Entonces, por cada golpe que le da Israel a Irán, Irán se rehace inmediatamente. Irán es un país con una larga, larga tradición de conflictos de los cuales siempre, por su resiliencia, ha sabido salir adelante. Entonces, Irán es un país que, aunque hay unas diferencias culturales y económicas muy importantes dentro, es un país muy rico y es un país muy poderoso. Recordemos la guerra Irán-Irak, recordemos todos los conflictos, tú nos rodeas de 31 bases militares, un país, si ese país no solo es un riesgo, sino si no es una potencia militar muy importante. Eh, el general Soleimani, que fue asesinado por Israel, luchó con Estados Unidos juntos contra Al-Qaeda, contra el ISIS, contra el Daesh. En estos momentos, Irak está bajo el proceso de influencia de Irán. Y así podríamos seguir viendo que la visión que la gente tiene de Irán no es el Irán real. Hace un par de semanas hubo una cena con el embajador de Irán, una cena privada del embajador de Irán, y parece ser que el embajador, entre otras muchas cosas, dijo que la única forma de llegar a un acuerdo con Israel y un acuerdo en el que todos estén más o menos satisfactoriamente cubiertos es tener una visión cultural, una declaración de amistad, o como quieran llamarlo, buscando raíces comunes culturales, porque por la vía militar ninguno de los dos va a ganar. Ninguna de las dos partes me refiero. Y al ¿Y final el mundo se va a realmente dividir. lo ves realmente posible eso entre Irán e Israel? Sería lo ideal. Tiene que ser. No es que lo vea posible o no. Es muy, muy complicado, pero es lo que tiene que ocurrir. No solo entre Irán e Israel, sino entre los bloques. Ya hay dos bloques y medio, ¿vale? Están Estados Unidos y sus aliados, no sé si Europa, porque Europa no cuenta nada. Está Rusia y sus intereses y China y sus intereses. Pero hay un cuarto operador que tiene una visión muy pesada en la región, que es Irán, Arabia Saudita.
Entonces, ahí hay un problema. Y quien dice Arabia Saudita dice Emiratos Árabes, dice otros países, como puede ser Qatar, que también está en el lado de Irán. Es el peso que hay, por ejemplo, en el problema de Yemen. Yemen, a los hutíes que parecían cuatro desarrapados que están en una región muy pequeñita, al Pues final casi les resulta que hunden un llevan, portaaviones a los norteamericanos hace no correcto, al mucho. final resulta que desarrapados no tenían nada. Entonces Arabia Saudita, después de 10 años con el apoyo de Estados Unidos, no logra eliminar a los hutíes porque tienen apoyo de Irán. Por tanto, Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, que era Yemen y los hutíes. Es decir, eh, ¿dónde podríamos situar el origen del conflicto que tenemos en Yemen? pues hace 30 años. Hace 30 años cuando se intenta hacer la reunificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur, pasando por encima de lo que en aquella época, y sigue siendo así, son grupos étnicos o tribales que superan los entes supraterritoriales, un país, ¿no? El pueblo, la comunidad, la nación, lo supranacional, la Unión Europea. Pues aquí lo mismo. Y que no fue aceptado o que no se consiguió hacer real durante mucho tiempo. Entonces, en ese momento, los hutíes, que tienen el apoyo de Irán, deciden que ellos quieren su independencia. Entonces, eh, que viene a la cabeza una frase que dijo bueno, un ser, una persona en España que decía que el derecho a los pueblos está por encima de las leyes. Entonces, esa frase es muy peligrosa, porque si el derecho de los pueblos está por encima de las leyes, significa que cualquier pueblo puede utilizar cualquier herramienta para defender sus intereses, pero las leyes ejercerán también el mismo peso. Y eso es aplicable a cualquier territorio. Estoy pensando en España, el País Es la Vasco. típica frase que según quien la pronuncie le puede interesar a uno u otro en función del contexto, ¿no? Correcto, correcto. Estoy pensando en España. Si el derecho de autodeterminación de un pueblo está por encima de las leyes, entonces los que hacen las leyes también lo pueden hacer de tal manera que, como había leyes, no hicieron una masacre, digámoslo así, entre las filas de los que ahora son políticos y otro tiempo fueron terroristas. Pues eso mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, ¿no? Donde el que fue una persona que jugaba con las cabezas de los niños que mataba al fútbol, las decapitaba, ahora se convierte en un gran líder de la paz mundial, Al-Golani, que ahora ya es el hombre con traje y que da Es una una triada. vergüenza. Y hace un año, por decir una cifra, era un criminal buscado por Estados Unidos y puesto dinero para cazarle. Y ahora resulta que Siria, que no estoy de acuerdo con Assad, ni mucho menos, pero Siria, que era un país moderadamente civilizado, a su manera, nos encontramos con que ahora están los drusos, los cristianos, están A los cuales están matando por miles. pero eso a nadie le importa. Son cristianos y por tanto deben poner la otra mejilla y dejarse masacrar, es lo que dice algunos, ¿no? Entonces, y luego tienes por otro lado los alawíes, por otro tienes... eh, es un caos, es un caos. Y por eso Rusia no dejó caer, digamos que no mantuvo a Assad. Y por eso Irán no apoyó, como estaba apoyando, a otras facciones en la guerra de Siria. Están los kurdos, los drusos, los cristianos, los azaras, están los de Golani, que no sé cómo llamarles. Eh, es un Pero ¿por caos. qué, por qué crees que Rusia no hizo más por mantener a Porque Assad? no le interesaba llevarse mal con Estados Unidos. Tú me dejas que yo abra una cabeza de puente en Siria para controlar Oriente Medio un poquito, tengo Israel por otro lado, y tú te quedas con Ucrania. Yo voy a hacer que sufro mucho por Ucrania, pero no te voy a hacer caso, y te dejo Asia Central para ti, porque Oriente está para China y ya entre ya la India y China van a tener problemas entre ellos, porque ya son dos potencias importantísimas, y ya está. Y los restos, pues ya los dividiremos como podamos. Ahora vamos a dedicarnos al Ártico, a Groenlandia, o vamos a ponernos a ver cuáles son los límites fronterizos de otros países, y ya está. Entonces, ¿Cómo crees o cómo definirías tú lo que está pasando con Afganistán y Pakistán? bueno, quien pensara que un régimen
Y eso es una hipocresía occidental. Después de 20 años de guerra, de conflicto, donde supuestamente llevábamos la democracia para eliminar una visión feudal y segregante, no solo de las mujeres, sino de los niños, de todo, una visión acultural o atemporal, llega el responsable de la seguridad nacional de Estados Unidos en su momento y dice, no, no, si nosotros no fuimos a Afganistán a llevar la democracia, hemos ido a convencer a los talibanes o luchar con ellos hasta convencerles de que no atenten contra intereses de Estados Unidos ni amparen a ningún grupo terrorista que vaya a hacer algo contra Estados Unidos. Una vez que llegaron a ese acuerdo, se marcharon. Y a Pakistán le está ocurriendo lo mismo. Pakistán tiene una frontera que antes era muy permeable para los talibanes y ahora nos encontramos que hay grupos que están generando problemas a Pakistán, que es potencia nuclear, y que vienen desde Afganistán, que no es un pueblo, no es un país, es un conjunto de etnias diferentes, de tribus, de un mapa irredento. Ni Carlomagno, ni Alejandro Magno fue capaz de controlar Afganistán, los británicos tampoco, los rusos tampoco, los americanos tampoco. ¿Pero crees que indirectamente tiene que ver también con tocarle las narices a China? Bueno, Por el eh, tema de la inestabilidad en sí, la zona de paso de sí, la ruta de la seda. sí, porque China ha llegado a un acuerdo con los talibanes, igualmente deleznable ese acuerdo, por el que les va a permitir pasar sus trenes, su vía ferroviaria por allí y explotar parte de sus minerales. Sí, es un juego de intereses, donde las personas no valen nada. Y es un país que ha retrocedido a la Edad Media, literalmente, pero es un país irredento, es un país que es muy difícil de gobernar y muy difícil de controlar y muy difícil de reducir, porque llevan en guerra, en conflicto entre ellos incluso, 2000 años. La impresión que tiene uno desde fuera como ciudadano es que en Occidente la política, que se han hecho barrabasadas de todo tipo, Bueno, pero en nombre de la libertad, la democracia y demás. bueno, sí. El- la sensación que tiene uno es que China es distinta. China lo que hace es, me importa un carajo el régimen que tengas, Eh, yo vengo a hacer negocios, ¿vale? eso es. Entonces, digamos que todos actúan por intereses, todos hacen barrabasadas de todo tipo, pero parece que los chinos al menos van de frente. ¿Sabes lo que te digo? Es una Sí, cosa un poco rara la perspectiva que uno puede tener, pero es nosotros en Occidente parece que siempre vamos con la máscara de la libertad, la democracia y tal, pero al fin y al cabo ponemos, quitamos gobiernos, revoluciones, se mata gente, tal. No sé, es como que todavía tú crees que persiste, por lo menos en nuestro lado, ¿vale? Vamos a llamarlo Occidente, eso de buenos y malos. desgraciadamente la retórica y la narrativa que nos han impuesto siguen esa línea. Es decir, la gente se sigue creyendo que Estados Unidos son los buenos y los otros son los malos. Que no digo que sean buenos y malos, ¿eh? Entonces, No, se es un tema quejan de de que, intereses, para mí es un tema de claro, intereses, pero claro, si metes claro, la moral ahí estás perdido, porque claro, es que dice, no, no queremos que China espíe con sus teléfonos, que lo hace, o con sus tecnologías, que lo hace, o robe patentes, que lo hace, o trafica con intereses y con cuestiones de soborno, que lo hace, pero también lo ha hecho Estados Unidos. Cualquiera que tenga Gmail, una aplicación de Microsoft o lo que sea, que sepa que la NSA le está vigilando. Entonces, el tema está que al final, ¿por qué lo van a hacer unos y no los otros? Porque son los míos. Entonces, digámoslo. Digamos, no, no, es que como son los míos, les permito hacer lo que les dé la gana. Ya está. Es así. Entonces, no es que China vaya de frente, es que China tiene un paradigma diferente. Es decir, no pretenden cambiar la población. lo pretenden No es pretenden. comercial. Exacto. Soft power, digámoslo así. Entonces, esa visión que China abandera, que está con los BRICS, es que cada país tiene su desarrollo económico, vamos a ponernos todos de acuerdo, evidentemente va a haber una hegemonía militar y económica de China, pero también está la India muy importante ahí, y vamos a crecer todos sin yo meterme en tu casa ni tú en la mía. Y vamos a quitar la visión mundialista o globalista y vamos a convertirlo, o sea, hablando de distancias, en una tabla redonda
de caballeros en el que cada uno defiende sus intereses, los negociamos y cada uno no se mete en el territorio del otro. Que es igualmente hipócrita, porque es volver a un modelo feudal. Pero en el momento que Xi Jinping, que yo recomiendo a la gente que se lea sus textos, que ya están publicados en castellano, dice que enriquecerse es glorioso, y cuando el artículo 2 de la Constitución china dice que China es una dictadura democrática del pueblo, pues te chocan algunas cosas. Son capitalismo a la China. Hazte rico, y ahora haré una comparación que me puede traer muchos problemas. Hazte rico, pero no te metas en política. Si no, se digan al señor Ma, que dijo 4 cosas y desapareció 3 meses y cuando volvió dijo, no, no, yo a mis negocios y ya está. Pues es así, es hipócrita, pero es que es así. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Europa en general, lo ha hecho durante muchos años en América, Latinoamérica, Hispanoamérica y en África. Y ahora, cuando lo hacen los otros, les parece mal, cuando las reglas son diferentes. Entonces, Pero ¿tú crees que realmente después de estudiar todo este tema, de leer, de informarme mal durante estos últimos años, yo creo que el principal error que cometió Occidente fue el robo de las reservas rusas que tenían la City en Estados Unidos y demás. es posible. Porque ahí creo que a partir de ahí, yo no sé si se estaría gestando de tiempo, de años atrás y demás, pero yo creo que ahí fue cuando el resto del mundo dijo, estos tíos no son de fiar, ya se acabó. Es decir, si no sigues lo que estos quieren, en algún momento, si le han hecho esto a Rusia, no lo pueden hacer a cualquiera de nosotros. Entonces, a partir de ahí, ¿crees que realmente esos dos grandes bloques, China, Estados Unidos, de influencia económica, el chino, es decir, prácticamente el resto del mundo, salvo Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, el resto del mundo básicamente está a nivel comercial, ya estamos influenciados por China, le está ganando la partida? No, la ha ganado la partida. El problema es que Estados Unidos no puede permitirse perder esa partida. Claro, pero Entonces, entonces ahí la segunda pregunta que te hago, que era, ¿esto puede llevarnos a un lío en el que Estados Unidos, como no se vea que puede ganar comercialmente, nos meta en un lío militar directo? sin ¿O, duda, o será a nivel proxy con estados? ambas cosas. Los proxy ya los tenemos. Vamos a ver, en guerra, guerra económica estamos ya, de hace tiempo. Y el que no se haya enterado es su problema. Europa ha sido un siervo fiel de Estados Unidos, lo seguirá siendo y ya está. Europa es lamentable, es una cosa lamentable. Pero hombre, vamos a ver, en el momento en el que tenemos eurodiputados que están pagados y se demuestra por lobbies o por servicios de inteligencia extranjeros para defender los intereses de los países que les pagan, Bueno, una presidenta de la Comisión Europea que tuvo que salir de Alemania por caso de corrupción y que tiene el Pfizer Gate ahí, que todavía si la echan, yo creo que le van a meter mano por ese tema, espero al menos, que es una corrupta impresionante. No se puede esperar mucho más de Europa, pero realmente, ¿crees que nos estamos quedando lo que llamamos Occidente aislados? sí, totalmente. Pero ¿por qué hemos sido unos soberbios? Porque hemos explotado o nos hemos creído que podíamos explotar a otros porque no eran como nosotros. Teníamos una falsa supremacía moral creyéndonos el ombligo del mundo. Cuando uno cree que tiene una supremacía moral, tiene que demostrar que su supremacía es real. Entonces, cuando se ve Occidente, Europa, desde fuera, se ve una sociedad decadente, una sociedad rota, una sociedad conflictiva, una sociedad económicamente débil, subsidiada por impuestos, una sociedad que, lejos de ser democrática, cada vez es más tiránica. Entonces dice, yo no quiero ser Europa, yo quiero ser otra cosa. No sé el qué, pero otra cosa. Y te llega Rusia y te dice, ¿qué problema tienes? Tú dame a mí el comercio de no sé qué y yo te apoyo militarmente contra tu competidor. Oye, Chile dice, ¿qué necesitas? Infraestructura, toma, te la pago yo. Y tú a cambio me das la reserva de no sé qué. Entonces, al final es otro modelo de vida, otra manera de pensar, donde Europa ya no cuenta, ya no cuenta. Somos un apéndice más de Europa. ¿Y Europa en estos momentos qué es Europa? Europa son los aliados de Estados Unidos, que son básicamente ¿Aliados o Polonia, vasallos? Polonia, que está implantando desde hace ya tiempo 5% del PIB en defensa y que tiene, comprensiblemente, tiene un recelo con Rusia, como lo Sí, lo tiene que con pasa es que Alemania. los polacos deberían haber aprendido de la historia cada vez que se han enfrentado con Rusia, ¿eh? Pero en estos momentos
han aprendido porque piensan que tienen un aliado que no tenían en su momento, que era Estados Unidos. Entonces, el eje que antes estaba Francia-Alemania se está desplazando hacia la República Checa, la República Eslovaca, hacia Polonia, hacia digamos, la parte oriental de Europa. La occidental, Francia sobre todo está muy mal, el Reino Unido está fatal, Italia no está mucho mejor, aunque haya abierto ahora líneas de comercio muy importantes con Libia. Eh, De España ni hablamos. Serbia va por libre, Turquía hace lo que le da la gana, va con Sí, unos, va con Turquía otros, juega todas las barajas posibles. a todos, y le sale bien. Y le sale bien. Turquía apoyó a las milicias de los hermanos musulmanes en Trípoli, en la guerra en Libia. Y ahora está con Haftar en Benghazi, apoyándole económicamente porque le interesa económicamente. Y ya está. Es que, es que es así. Es que igual que los reinos feudales. Es así. Se ponen de acuerdo los señores y los soldados se matan, pero luego cuando los señores se ponen de acuerdo, se acabó el problema. Entonces, al final hemos explotado tantas cosas sin derechos y sin demostrar que lo que nosotros teníamos era mejor, que cuando llega alguien dice que lo tuyo es mejor, pero mira, eres decadente, mentiroso, corrupto. ¿Me estás diciendo que sea como tú? No, no. Me vuelvo a mis raíces. Por muy atávicas y por muy Sí, porque raras. al final, por ejemplo, China, aunque diga, vale, te pongo infraestructuras, te pongo el puerto, te pongo el ferrocarril, tal, pero dame la concesión por 25 años del cobre, de no sé qué, no sé cuánto. Al final Claro, te tiene trincado por lo también. sí, Pero digamos que es como más directo. Digo, mira, a mí me da igual el régimen que tengas, yo quiero colaborar, comerciar contigo y se acabó la historia. esa es. Es volver otra vez al sueño, a comenzar el sueño, digamos, de lo que sería una unión de pueblos libres, no diré iguales, en el que todos se respeten. Eso va a favorecer dictaduras, teocracias, va a favorecer muchos cambios de régimen, muchos. Bueno, Pero bueno, Estados Unidos lo ha hecho muchas veces en el siglo XX, que es quitar y poner regímenes como le ha dado la gana. claro, pero lo decían aras de la democracia y no lo creíamos. No lo creíamos porque ahora te pondré un ejemplo muy divertido que la gente no sabe. Eh, Porque nos ha vendido por la televisión, por las películas, por el marketing, la publicidad, la propaganda y la economía, evidentemente, Yo que ellos siempre eran los pienso en buenos. Hollywood. Sí, el sueño de Hollywood, que en American Way of Life y que todo era bueno, ¿no? Y tú vas a Estados Unidos y Estados Unidos ya no es lo que dicen que era. Es una sociedad decadente, una sociedad con graves problemas sociales, una fractura social que puede implicar, no digo una guerra civil, pero sí conflictos muy, muy severos. En el ¿Sí? año... ¿Crees que está a ese punto ya? Sí, 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 sin duda, sin duda, Bueno, ahora hablaremos de eso, sin pero duda, me sin gustaría que duda, me desarrollaras ese tema, porque sin imagino duda. que te refieres a lo de Charlie Kirk y todo el nivel de tensión que hay ahora. Pero no solo Charlie Kirk, sino No, que me hace, refiero por la polarización, ¿no? sí, que hace 15 años había 1.500 milicias, o grupos raros, por decirlo de alguna manera, y ahora hay 3.600. Que antes los ultra de un símbolo o de otro estaban metidos en un partido determinado. Ahora te salen los del 3%, los Pretty Boys, los del MAGA, de American Great Again, de Trump, y no dentro del MAGA hay otros, los paleoconservadores. Ya están totalmente divididos. En Y un en el país lado donde además demócratas las es igual. armas se consiguen fácilmente. Correcto, correcto. Pero no es un problema de armas, es un problema de mentalidad. Lo que te voy a poner como ejemplo para que nos vea pueda ilustrarlo. Hay una película que se llama 13 horas en Benghazi, ¿vale? En el que se habla que durante 13 horas los soldados norteamericanos protegieron la residencia de un embajador que estaba ahí retenido y que al final murió accidentalmente, etcétera, etcétera. Yo he hablado con gente que ha estado ahí y fueron 20 minutos. O sea, ¿Mm? nos venden una visión heroica de una acción que duró 20 minutos y que el que murió fue porque se asfixió con el humo del incendio. Ya está. De 20 minutos nos venden, Manipulación total, claro, tergiversación de pero los es que hechos total. eso es propaganda. Pero esa propaganda se puede hacer de muchas maneras. Y no digo que la otra parte no lo haga, Sí, no, no, claro. todos lo hacen. Pero como todos lo hacen, habrá que implantar nuevas reglas, proponer una nueva regla de juego. Empezaron la Sociedad de Naciones y no ocurrió y no funcionó. Ahora está la ONU y no funciona. Pues a lo mejor hay que buscar otra forma de, no sé, de relacionarse
geopolíticamente. ¿Cuál? No lo sé. No, no soy, no tengo una bola de cristal, ¿no? Desde luego la ONU no, porque siempre estamos con los derechos de veto. La ONU no sirve absolutamente para nada en ese sentido. Para alguna, bueno, para alguna cosa de interposición en algún país africano, para la ayuda humanitaria de Bueno, reconstrucción. una fuerza de interposición o ayuda humanitaria si a las grandes potencias les conviene, Claro, porque claro, sí, sí, también hay sí, sitios sí. donde están dejados de la mano de Dios. En Haití, por ejemplo, no han hecho nada o no han podido. En África, en muchos casos, no han podido. Eh, no sé, creo que hay que buscar otras reglas de juego. Y esas reglas de juego o las pactamos o nos la imponen. Aún tenemos un poquito de peso, muy poco, pero no podemos mirar de tú a tú a Estados Unidos porque nos desprecia, nos ha despreciado siempre, solo que ahora con Donald Trump lo vemos claramente, pero nos desprecia. Bueno, yo creo que hemos sido siempre un protectorado desde el Plan Marshall Sí. hasta ahora, pero independientemente de eso, si yo fuera norteamericano y mirara a los dirigentes europeos actuales, también los despreciaría, ¿eh? Bueno, sí, lo que pasa es que lo seguimos votando nosotros. Bueno, a los de la Mm. Unión Europea no le votamos a los diputados, pero bueno, porque a von der Leyen nadie le votó, Nadie, ni a señora Kallas nadie. nadie la votó. Bueno, La entonces presidenta del Banco Central Europeo con antecedentes de corrupción también. Es que no, es que es una Borrell, con antecedentes de corrupción en su época. Es que, de verdad, o sea, es que parece que yo creo que en la Unión Europea tienes que tener algo para estar allí. sí, claro, primero un gran enchufe, un gran amigo y un retiro espiritual. Para esa gente es un retiro espiritual, cobrando un dineral que nadie cobraría, no podemos imaginar lo que cobran, pero mira, Qatar Gate, Marocco Gate, eh, sistemáticamente, un día, en el año 2000, en el 2014, que 2015, hice unas obras en Estrasburgo, unas obras de reforma, y se encontraron que las paredes estaban repletas de micrófonos. No sabe quién lo puso, pero bueno. Nos encontramos con que los rusos son tan malos, tan malos, tan malos, que se pegan un tiro en el pie y vuelan el Nord Stream. O sea, en una de las zonas más vigiladas del planeta, que son los estrechos de la península de Jutlandia, Kattegat, Kattegat y Sund, con el mar Báltico, donde está Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia le toca, al Reino Unido que al final le toca también, a Rusia, y en el lugar más vigilado del mundo, después de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, vuelan un gasoducto. Y cuando hay una investigación internacional, llega un momento determinado que dice, no, 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 no vamos a seguir investigando, que no nos conviene. Pero, Me gustaría preguntarte por el tema Rusia, porque una cosa es, en mi opinión, se está con esto de los drones estos de cartón piedra y tal, que bueno, es que invade el espacio, es que cayó aquí, enfrente encima de un gallinero, cayó uno y tal, sin carga explosiva y tal. Bueno, eso es una cosa. Yo creo que es tocarle las narices a Rusia permanentemente. Pero me preocupa más otro tema y es, vamos a cortarle la salida al mar a Rusia. Lo que una cosa que podría ser que Rusia se lo tome a pitorreo, si me lo permites, ¿vale? Dentro de una jerga coloquial, pero el tema del tema de la salida marítima, eso es otra historia. Ahí estamos tensando mucho la cuerda y Rusia en un momento determinado sí que yo creo, podría darle un guantazo a alguien. yo creo que sí. Pero, a ver, mi opinión, Putin es un dictador, no me cabe ninguna duda, es un tirano, Ujú. había que procesarle 15 veces al día y colgarle de los pies 8 veces al día. Si no, eso no está no está en duda en ningún momento. Pero si tú le sigues tocando las narices a un tirano, que no tenía intención, a lo mejor no tiene intención de hacer nada porque no le importas, si le sigues tocando las narices, por la presión interna que va a tener, va a hacer algo. Pero es que Se ya en los dice, se días. dice además que Putin no es el más radical que tiene allí dentro, ¿eh? No, 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 que va, que va, que va. Hay gente del antiguo Politburó, de lo que es el gobierno ruso, que proponía el uso de bombas nucleares tácticas para acabar con la guerra de Ucrania, pero a los 6 meses de empezar. Entonces, eh, la pobre, pobre Ucrania, la pobre y sufrida Ucrania, que se ha dejado llevar por confiar
Europa, fundamentalmente los británicos, Estados Unidos. Bueno, dicen que le pagaron 1 millón de libras a Boris Johnson porque abortara el proceso de paz a los 2 meses de iniciada la guerra. Probablemente, probablemente, yo me creo cualquier cosa. Lo que sí es cierto es que tú no puedes ganar una guerra, aunque sea justa, tú no puedes ganar una guerra contra un país que tiene 4.800 bombas nucleares de entrada, a no ser que te metas en una guerra nuclear y solo Sí, se pero puede ahí es ganar que, nuclear. pero ahí pierden todos. Al final todo el Claro, mundo el pierde. O holocausto sea, final. Entonces, y ahí solo se puede meter un país y arrastrar a los demás, que es Estados Unidos. No hay otro país. Rusia tiene 4.800 y Estados Unidos tiene 3.500. ¿Qué más me da? 1.000 arriba, 100 arriba, 100 abajo, ¿qué más me da? No me importa. sí, da igual, pueden destruir la Tierra 4 veces si quieren. O sea, Entonces, al final, lo que hemos hecho ha sido cerrar la salida al mar a Rusia. Pero es que lo que tiene ya en la zona occidental no le interesa. Está Kaliningrado y no tiene nada más. ¿crees que el futuro es el Ártico? Sin duda, sin duda. Le hemos tirado los brazos a China. Rusia a los brazos de China. Rusia es el país más grande geográficamente del mundo, superior incluso a China. Tiene 17 usos horarios. Al final Y en estamos, recursos. y en recursos inagotables prácticamente. Bueno, inagotables no hay nada, pero bueno, entiéndeme. China no tiene recursos, los tiene que comprar. Entonces, estamos vendiéndole Rusia a China. Por cierto, nosotros vamos por el 14º paquete de sanciones contra Rusia. O sea, significa que los 13 anteriores no los hemos cumplido. O sea, compramos gas que ha sido comprado por la India a Rusia y Estados Unidos se lo compra a la India para que luego nos lo vende a Europa. O sea, Es que a mí me parece, Fernando, me parece tan hipócrita todo desde hace tanto tiempo. Es decir, vamos a ver, toda esta retórica y le seguís comprando gas, le seguís comprando petróleo directa e indirectamente. Estados Unidos le compra el uranio porque es que sin el uranio ruso, a ver cómo mueves tú las centrales que tienes. Es decir, correcto. es todo, yo no sé si te cara a la galería, si es un tema de venderlo a nivel interno para tu propia oposición a nivel nacional y tal, pero es que al final, Posiblemente. Estados Unidos-China, si es que están condenados a entenderse. Pero están condenados a entenderse después de un pequeño conflicto. Hoy, ahora, que se me ha ido la imagen, perdóname. O sea, una fracción de segundo. Sí, Pero sí, que. económicamente tienen unas relaciones fortísimas. Pero ¿quién manda? Porque hemos subcontratado tanto a China los productos, los servicios, las empresas, para convertirlos en eco-friendly Europa y Estados Unidos en Sí, que no ahora han gastar aprendido y lo nada. hacen mejor que nosotros. Claro, que la primera generación no, la segunda generación no, pero la tercera generación al final lo hace mejor que nosotros o se opone. Entonces, cuando Donald Trump impuso que no se pudiera hacer negocios con China a las empresas tecnológicas, a Foxconn y toda esa gente, dijo China, vale, me importa un huevo, porque todos tus productos me los compras a mí. Y Donald Trump se bajó los pantalones. Lo que pasa es que la gente tiene una memoria muy floja, Sí, a sí. las hemerotecas. Entonces, ahora la realidad, ¿cuál es? ¿Que está condenados a entenderse? Sí, pero tienen que tensarse un poco primero para dividirse el mundo. Es decir, América para los americanos del norte, África, a ver quién se la queda, si entre Rusia y China, Europa no cuenta nada, Rusia se queda con todo lo que es Asia Central y no le tocaban las narices ni en Azerbaiyán, ni le tocaban las narices en Georgia, ni le tocaban las narices en Osetia ni nada, les dejamos a ellos a su ritmo. Turquía sigue con su proceso de influencia turco-otomano, China se queda junto con la India, con Asia dividida en dos partes, los que son más chinitos, más rasgados se quedan con China, los que son menos rasgados se quedan con la India. Al final es repartirse, pero en ese repartir es como las partidas de cartas, te peleas con el contrario, pero al final llegas a tablas, porque tienes que Eso repartir yo el pienso que mundo. al final todo esto se queda en conflictos proxy, Sí, pero que no, nunca puede haber un enfrentamiento real directo, cuidado, porque no sé si le interesa a ninguno de los dos. Me a nadie refiero le, a China, Estados Unidos. a nadie le interesa, pero a veces, y eso el difunto Kissinger, que sería todo lo demoníaco que uno quiera, pero hay que leerse sus textos en la fundación y el tío tiene una cabeza muy bien amueblada, esté de acuerdo con él o no. Para el mal, pero muy bien amueblada. Sí, sí, para el mal, pero muy bien amueblada. Pero bueno, pero a ver, yo prefiero un malo
A Sí, un que un tonto. tonto. Sí, 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 totalmente, Un totalmente. tonto con un martillo puede hacer muchas cosas. Con el malo se puede negociar, con el tonto no hay nada que hacer. Así es. Entonces, Henry Kissinger lo llama, hablaba la estrategia del loco, que ya aprendió en la guerra de Vietnam. La estrategia del loco es actuar como actúa Donald Trump, es decir, a lo bestia, como un yuppie de los años 80. Te voy a comer, te insulta, ¿no? Pero te insulta porque por detrás te amenaza, pero porque por detrás tiene un ejército potentísimo. Entonces, claro, eh, ¿está loco o no está loco? No, no está loco. Es una política de negociación de los años 80, es decir, maximalista. Hasta aquí y luego negociamos y te bajo hasta aquí. Y te crees que has conseguido algo, cuando mi techo estaba aquí. Si empiezo a negociar por las buenas aquí, luego subir me cuesta más. Es más fácil bajar la negociación que subirla. Entonces, Lo que te voy pasa a que poner un eso, lo que 15. pasa que eso lo puedes hacer con el 98% del mundo. Con Rusia y China eso no lo puedes hacer. Correcto. Mejor dicho, lo puedes hacer con el 10% del mundo, porque con Ah, el bueno, vale, sí. 90% ya lo tienen repartido. Sí, Correcto. sí, sí, Entonces, sí. ya no hay Visa Mastercard, tienen su propia tarjeta, ya no hay euro digital, tienen su propio formato digital, ya no hay muchas cosas que Estados Unidos controlaba. El patrón. O sea, ¿por qué empezó la primera guerra contra Saddam Hussein? Porque tuvo un conflicto con Estados Unidos y dijo, ya no uso el patrón dólar para el petróleo y voy a utilizar el franco francés. Por eso Francia no fue en la coalición militar contra Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo. Y por eso fue la primera guerra del Golfo. Yo he oído que fue un motivo, que fue un motivo similar el tema de Gaddafi en Libia. Igual, igual. Quería Pero salirse del esquema dólar. exactamente igual, 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 igual. Pero si al final todo es economía. No ha llegado Trump en Alaska sin saber para qué, hablar con Putin sin saber el qué. El acto de humillación al pobre Zelensky, al títere Zelensky, títere europeo y de intereses europeos, fundamentalmente americanos, eh, la humillación que recibió un presidente de gobierno en la Casa Blanca con todas las cámaras delante, eso es, eso es terrible. Y le humilló. Sin Porque embargo, es ¿cómo ha curioso, humillado? sin embargo, es curioso porque esta es la guerra de Biden. Si yo hubiera estado, esto no hubiera producido. Le digo a Zelensky, oye, que es que esto, mira, déjalo ya porque esto lo tienes perdido, pero ahora, venga, vamos a suministrar los Tomahawk. Entonces, aquí, Bueno, ¿esto es un tema para la galería o es que tiene que estar dando cuentas al complejo militar industrial el propio Trump y decir, oye, hombre, obviamente tiene que dar cuentas al complejo industrial armamentístico, que ya Roosevelt dijo, es la mayor amenaza que tiene Estados Unidos, que está por encima de los gobiernos, obviamente, pero no es incompatible el vender armas para Estados Unidos y para los demás también, bueno, yo creo que para con todo el mundo, el, sí. con el acabemos con la guerra. No, no es incompatible. Y de hecho, la guerra está ya terminada. Estos son los coletazos para llegar a la mesa de negociación en unas condiciones más favorables o más favorables para cada uno de ellos. Ucrania ha aguantado muy bien, ha aguantado con el apoyo de Europa. Estados Unidos ha aguantado muy bien. Eh, pero al final, Tampoco yo creo que Rusia ha tenido muchas más intenciones, ¿eh? pero en realidad es que para poder haber, Ucrania es un Al país muy final grande. tienen una historia común, los rusos y los ucranianos. Correcto. Tampoco es que yo creo, personalmente, mi impresión, ¿eh? Tampoco es que Rusia haya querido arrasar Ucrania, ¿eh? Intentó, para uno la revolución de Maidán, para otros el golpe de Estado de Maidán, dejémoslo No, ahí. de hecho yo creo que es que al principio ni siquiera tenía aspiraciones territoriales. Es decir, No, no. En el el primer acuerdo que 2014, llegan 2 meses, a los 2 meses de guerra, que se lo cargaron los anglos, no tenía aspiraciones territoriales ninguna. no, lo que tenía era un problema desde el 2014 en el que las prorrusos de Donetsk y Lugansk estaban siendo atacados por los del batallón Azov y demás, que por cierto han hecho un monumento, Ucrania ha hecho un monumento a Stepan Bandera. Stepan Bandera, recordemos que fue aliado de Hitler. Por Una tanto, cosa de loco, una cuando cosa de loco. Putin dice que en Ucrania hay gente nazi, tiene un poco de razón, porque Stepan Bandera lo era.
¿no? Y que cuando aquí todo el Parlamento español se dedicó a aplaudir a Zelensky, un tipo que ilegalizó o partidos, metió en la cárcel a gente, prohibió el ruso, le dio caña a Ucrania del Este. Es decir, que es que aquí, Pero, claro, pero es que, una de las preguntas que te quería hacer era que es que con todo lo que está pasando, la visión que tenemos en Occidente está tan contaminada por los propios medios de comunicación que han obviado una cantidad de cosas que es pero pavoroso, ¿tú, ¿eh? tú crees que la gente quiere, con todos los problemas económicos que tenemos y demás, con todos los problemas de conflicto social que tenemos, la gente quiere estar realmente informada? No. Sí, pero no se supone que el cuarto poder debe hacerlo. Cuarto poder está subvencionado por los intereses de los partidos o de los grupos de presión que están por encima de los partidos. Vamos a ver. eh, la ilegalización de partidos, el meter a la gente en la cárcel, oprimir el idioma. Bueno, las repúblicas bálticas, Estonia y Letonia, Lituania me parece que no, ahí tiene una minoría de habla rusa. Claro, pero con nuestro dinero se ha financiado a este. Sí, sí, pero tiene una minoría de habla rusa a la cual se le prohíbe hablar en su idioma, tenían periódicos, se les prohíbe esos periódicos y hay una persecución, lo cual provocará que lejos de tener una integración democrática, puedas generar un quintacolumnismo y puedes generar que Rusia diga, en un momento determinado, cuando estén, diga, para defender, como hizo Hitler, para defender los intereses de mis rusos en los países bálticos, invado los países bálticos. Pero no porque quiere invadirlos, sino porque a lo mejor se ve en la obligación de la presión de otros. Porque Putin no es un chaval de 30 años, No, y ¿vale? desde luego un estúpido no es. Tonto no es. Entonces, es un tirano, pero no es tonto. Entonces, al final resulta que eh, estás obligando, forzando a lo que a lo mejor una persona no quería hacer. Esos son los juegos de guerra. Eso es la inteligencia. Es decir, hacer al otro que haga cosas que no quería hacer. Y entonces, al final, nosotros estamos haciendo cosas que no hubiéramos permitido hace 10 años, o 5, o 4. El euro digital, el recorte de la... Vamos a ver, cuidado con la desinformación rusa. Pero si lo que nos llega de información es la nuestra, estás diciéndome que me informa, me está desinformando si lo único que leo son los periódicos y la publicidad y la propaganda de este lado. Que por cierto, esa es otra. ¿Cómo es posible que si Rusia no está, porque en guerra lo entiendo, si tiene guerra declarada lo entiendo, ¿cómo es posible que hayas prohibido eh, medios rusos en Europa, no en europea, cuando no estás en guerra con Rusia? Bueno, porque es No, parte eso de la... habla del totalitarismo de la Unión Europea, porque si tú no Pero, estás, yo en guerra lo puedo entender, no quiero los medios de la parte contraria, pero es que Europa no está en guerra con Rusia. claro, es que en Me refiero guerra, oficialmente, ¿vale? sí, 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 en guerra tú no es que no quieras a los medios contrarios, es que los expulsas o los detienes en la cárcel. Eso es obvio, obvio. Pero, claro, decimos, es lo que te decía antes de la supremacía moral. Si tan seguro estás de que tú tienes la razón, demuéstramelo. Totalmente, totalmente. Si tú crees que la visión, pongo un ejemplo estúpido, que no lo es, pero si la visión de mi modelo familiar europeo es el bueno, demuéstrame que es el bueno. Aumenta, que no aumenta, que aumenta la violencia, aumenta la discriminación, aumenta el racismo, aumenta la xenofobia, aumenta la falsa inmigración integrada, de los que se quieren integrar y de los que no se quieren integrar. Luego me estás diciendo que lo que me estás diciendo es mentira. Me estás demostrando que lo que me estás diciendo es mentira. Entonces, yo que me dedico a esto y leo, estoy confundido. Cuando no, los demás del mundo exterior, que no me creo superior a ellos, ni mucho menos, no pueden llegar. Que yo me pase 5 horas leyendo todos los días y al final acabe con la cabeza que no me entero de nada. Pues imagínate una persona que tiene que sacar a su familia adelante, que tiene problemas con la hipoteca, que tiene problemas con el trabajo, que llega a casa y luego que quiere es que la dejen en paz, pues tipo Orwell, para que al día siguiente pueda volver otra vez a alquilar su fuerza de trabajo, como diría Marx. Y eso que no soy nada marxista. Entonces, al final es un acto de hipocresía permanente, constante y sistemático, que seguramente en otros lados también lo hay, pero entonces no te digas que eres el único.
A mí lo que Preocupa. me cabrea muchas cosas, ¿no? Pero lo de Europa me cabrea especialmente, primero porque soy europeo y segundo porque se hace en nombre de la libertad y por nuestro bien. Es decir, hay una cosa que yo, evidentemente, esto es Ya un tema sé, de intereses, hay regímenes tiránicos por todo el mundo, ojo, unos son tiranos y otros son socios, entonces no son tan tiranos, porque son socios, claro, ¿vale? Vale, bien. claro. Pero independientemente de eso, lo que me cabrea es que gente a la que nadie ha elegido, que no tiene ningún derecho, no ha consultado al pueblo, nada se ha votado de las iniciativas que están tomando. Oiga, ¿usted qué derecho tiene a imponer un euro digital que nadie ha votado, que no venía en ningún programa electoral? ¿Usted qué derecho tiene a una identificación digital, a implantar una edificación? Coño, Starmer en el Reino Unido tiene en contra un montón de gente, le da igual, les Pero, da igual. pero fíjate, pero fíjate, ahí yo sí tengo una esperanza, ¿vale? Aunque la estoy perdiendo, pero teniendo esperanza en el modelo francés, tenía esperanza en el modelo francés y tenía esperanza en el modelo británico, donde el representante del distrito, si los representados se ponen a firmar, le echan porque no ha cumplido lo que decía. Y todo responsable del distrito tiene que atender a sus ciudadanos y escucharle sus quejas porque defiende su distrito. Vale. Entonces, estas oleadas de queja contra Starmer pueden provocar caída del gobierno. Por tanto, tengo una mínima esperanza. Fíjate de los anglosajones, no pensando como las de Lezo, ¿no? Pero bueno, tengo esa mínima esperanza. Y el modelo francés, donde he visto que manifestaciones en la calle, un modelo muy integrado, muy vertebrado socialmente, en la calle ha sacado gente y han quitado leyes, han derrocado gobiernos, han hecho dimitir a ministros. Tenía una cierta esperanza. Pero tal y como está destruida la sociedad británica y la sociedad francesa, yo creo que ya no tienen la capacidad de respuesta que tenían a lo mejor hace 10, 12 años, 15 años, donde dice, joder, es que los británicos dicen no y no. Los franceses salen a la calle y tiran gobiernos o cambian leyes. Pero es que ahora me parece que no. Ahora me parece que no, que eso no va a ocurrir. Y eso es a la siguiente, a lo que siguiente que te quería comentar, me lleva a lo siguiente que te quería comentar. ¿A dónde va Europa A cuando la porra. tienes países hiperendeudados y con una política verde suicida y una política inmigratoria suicida? Esto lo saben ellos como lo sabemos cualquiera que sepamos leer. Y lo que cualquiera que va a los barrios, cualquiera que ve en el día a día, sabe lo que está pasando, ¿vale? Eh, si lo saben, ¿qué demonios están haciendo? O sea, ¿qué motivación hay para cargarte? Porque claro, no, me mantengo en el poder y esa es mi motivación. ¿Te vas a mantener en el poder donde? ¿En un erial? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Claro, es eso. ¿Dónde va Europa? A la porra. A ver, en tu acento se nota, en mi acento no se nota, pero mi familia es de Canarias. Eh, Quien diga que un canario es racista o xenófobo no tiene ni idea de lo que son Canarias. No tiene ni idea. Y sin embargo, mira lo que está ocurriendo en el Hierro. Mira lo que Sí, pero es que la paciencia tiene un límite. por eso, mira lo que está ocurriendo en el Hierro, mira lo que está ocurriendo en La Palma, mira lo que está ocurriendo en la Laguna, en los barrios. Mira lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Por una estupidez del gobierno central y parte del autonómico en el que no hay una política de control migratorio correcto. La Policía Autonómica de Canarias tiene competencias transferidas, pero no les dejan desarrollarlas. Entonces, al No, pero es final, que esto en realidad viene de Europa, en realidad, prácticamente, es que lo ves en sí, Europa entera. claro, Bueno, salvo en Europa claro, del Este, que realmente claro, tienen Mateo de frente en este sentido. claro. Entonces, al final, el problema es que, ¿qué sacan con ello? A mayor caos, mayor miedo, y a mayor miedo, mayor facilidad de control. Sí, pero realmente, Fernando, esto lo he hablado con algunas personas cercanas y tal. Estos son tan idiotas que piensan que cuando hay una mayoría musulmana, que Y esto, de hecho, aquí tenemos dos problemas. Uno, los que delinquen, y dos, que no delinquen, pero viven del sistema y vienen a también. vivir del sistema. Pero dejando eso a un lado, si estos son tan idiotas que piensan que cuando sean mayoría van a controlarlos, es que son más imbéciles de lo que parecen. No porque tienen el acuerdo ya, entre comillas, con los que van a mandar después. ¿Tú crees? Sin duda, sin duda. Es que primero,
No es que sean Yo es idiotas, que, yo es es que que no acierto a entenderlo, de verdad, ¿eh? De mira, verdad. yo tampoco en algunas cosas, pero mira, es que no mandan ellos. Ellos obedecen otras instrucciones. Ya ¿De está. Ellos quién? mandan de otros, de los que realmente tienen el poder. No estoy hablando de manos negras y contubernios, de los fondos de inversión. Mientras los fondos de inversión, los BlackRock, los Vanguard y toda esta gente siga ganando dinero, da igual el caos que haya. Entonces, que mañana España sea musulmana, mientras dé dinero, no importa. No importa. Mañana que Canarias sea marroquí, no les importa. De hecho, la ley 21b de Seguridad Nacional de Marruecos, implantada en el año 2020, 23, me parece, 24, establece que la línea de comercio exclusivo, bueno, la frontera de zona exclusiva de comercio es 370 kilómetros desde Dacla, Villa Cisneros, y eso incluye Lanzarote. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la ministra que hace una ley que impide la explotación minera en España es la que ahora en la Unión Europea está fomentando la explotación minera. Y entonces no dejan que el Monte Tropic, por la ley española, sea explotado. Entonces, esto es un globo. Si lo explotas por aquí, Canarias, si lo explotas por aquí, Marruecos. Y Marruecos lo está explotando con empresas británicas. Entonces, no es que sean tontos, es que obedecen a otros intereses, independientemente de que mandan o hacen llegar al poder a muchos tontos o a muchos narcisistas o a mucha gente con muchas ganas de privilegios. Entonces, saben detectar. Hace una semana vi una entrevista al CEO de BlackRock diciendo, no, no, si nosotros no controlamos los políticos ahora, los controlamos cuando empiezan la carrera política, para que 10 años después le podamos controlar. Y lo dice a las claras en una entrevista. No, no lo ocultan. Entonces, no es una mano negra. No es el Leviatán de Hobbes, hay una mano negra oculta. No, 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 no. Son intereses económicos. Y si ahora hay otro interés que implica meternos en una guerra para conseguir, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, para conseguir un desarrollo económico determinado, ¿vale? ¿En qué vamos a gastar los 800.000 millones de euros que dicen que vamos a gastar en defensa? ¿En dónde los vamos a gastar? Cuando tengas tanques, soldados y balas, ya no podrás dimensionar más tanques y balas. ¿Qué vas a hacer? ¿Una guerra? ¿Una guerra contra quién? Contra quien sea, no importa. Contra los marcianos. Da igual. Entonces, en el momento en el que tú dimensionas, Porque, no, lo digo porque tanques, avioncitos y barquitos contra la mayor potencia nuclear del mundo, entiendo que Rusia no va a ser. pero mira, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. O Rusia está perdida y no tiene tanques, ni soldados, ni tecnología, y saca los chips de las lavadoras para ponérselo a los misiles porque están arruinados, están a punto de caer y quebrarse militarmente, o es una amenaza inmediata de Sí, invasión. sí, porque se han dicho las dos cosas, o sea que... Pero sí, pero burro, mi abuela decía, burro, burra. Bueno, no, ahora no. Ahora no, es cierto, perdona. Ahora hay reconocidos al menos 20 tendencias sexuales, identidades sexuales. Por tanto, puede ser burro, burra, burre, medio burri, burri. Puede ser muchas cosas, con todo respeto para la gente que tenga esa necesidad de intimidad y de reconocerse de la manera que uno quiera. Pero visto desde fuera, con cultura menos europea, visto desde países de África, de Asia, de Oriente Medio, de Hispanoamérica, eso, que a nosotros nos parece muy natural, y no digo que no lo sea, lo dejo ahí. Y ellos dicen, ¿estás loco? ¿Estás degenerado? ¿Estás... y lo peor, eres débil. Y lo peor es débil. Yo tengo muchos amigos profesores que cuando hablo ya de hace algunos años me dijeron, oye, que vienen los padres de niños muy educados que quieren integrarse de origen magrebí en los colegios españoles, que quería integrarse, gente que venía a trabajar, muy honorable, muy respetable, sin ningún problema. Dice que mi hijo me dice que usted cuando el niño se equivoca no le pega. Digo, claro, es que en España no se puede pegar a los niños. No, 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 péguele, péguele, péguele. Digo, que no se le puede pegar. No, no, es que mi cultura dice que si el niño no aprende hay que darle con el palo en la cabeza. Entonces, no lo entienden. Entonces, el siguiente menor, la siguiente generación, sabe.
que te tiene torcido. Yo no estoy abogando ni mucho menos por la violencia, ¿eh? A los niños, ni mucho menos. Te tuerce el sistema. Tú decías la inmigración masiva desmedida y que se aprovechan de los sistemas. Claro, porque estás utilizando una ley de los años 70 para un problema del año 2000. En el año 70, cuando había una inmigración determinada de, yo qué sé, de gente de Extremadura, Cataluña, por ponerte un ejemplo, o 60, necesitabas incentivar que esa gente tuviera un sistema que le permitiera integrarse económicamente cuanto antes. ¿Vale? Conseguido eso, ya esa ley debe cambiar. Pero si sigues utilizando sistemas de leyes de 60 para problemas del 2000, estás incentivando el despilfarro y que la gente se aproveche. La culpa no es del político que hace o deja una ley mala. La culpa es del político y de los tecnócratas, los técnicos que el político ha elegido para que esa ley no se cambie. Recuerda que por cada político corrupto hay al menos 3, 4, 5 funcionarios corruptos. Si no, no es posible. Pero el problema es que esto se ve que va en una dirección descendente hacia el desastre y seguimos insistiendo en lo mismo. La cuestión es Cuidado, que cuando uno va cuesta abajo, lo normal sería que uno frenar. pusiera remedio. Pero no solo no se pone remedio, sino que se persiste en el error. Entonces, bueno, error. Yo ya no sé si es intencionado o es error, ¿vale? Entonces... Tú has dicho varias veces a lo largo de la charla, Europa es irrelevante, efectivamente, pero es que no se ve que haya la más mínima intención de que deje de serlo. No, no la hay. No la hay. Pero ¿cómo Luego, la va a haber? realmente esto consiste al final, yo sé que es muy simplista lo que te voy a decir, pero esto consiste al final en que Estados Unidos nos desangre para intentar luchar contra una China con la que no puede luchar sin desangrar Europa, Claro, claro, obviamente. Claro. Pero, con a la ver, colaboración de Europa, que es lo que me cabrea a mí. ¿Sabes? vamos a ver. Si es que el problema, ¿por qué durante... O sea, claro, la gente no me conoce a lo mejor, ¿no? Pero no hay nadie más antirracista y antisenófobo que yo. No hay nadie, imposible. Tengo amigos de todos los colores de piel y de todos los colores y etnias, religiones y de todo el mundo. Y me siento orgulloso de ello. Y España, y los españoles y los hispanoamericanos somos lo que somos porque nos hemos mezclado hasta la extenuación. Y eso me parece bien. Vale. Cediendo unas cosas, cambiando otras, eso es el progreso. Vale. Vamos a ver. ¿Por qué durante 20 años se ha callado Suecia con los problemas que había con los inmigrantes, que no eran inmigrantes, ya eran nacionales de un determinado tipo de religión y etnia? Para que no le llamaran racistas. ¿Por qué el señor Stadmer, ahora el primer ministro británico, durante mucho tiempo la policía estuvo escondiendo que había una red de abuso a menores en una ciudad británica porque no querían que les acusaran de racistas? Me da igual que sea blanco, verde, azul, morado, con antenas, con cuernos de ciervo o que tenga rabo de lagartija. El que comete un delito, sea de una etnia o de otra, comete un delito, sea de una etnia o sea de otra. Punto. Ya está. Pero no, es que lo políticamente correcto es no decir que, no señalar al... Perdona, yo tengo familia inmigrante Pero y a ¿con qué nosotros en objeto? Alemania nos ¿Con qué llamaban cabezas objeto? negras. ¿Pero con qué objeto? Es decir, buscas la desigualdad voluntariamente, porque si lo hacen unos, no lo dices, si lo hacen otros, lo dices rapidísimamente, ¿vale? Para generar conflicto. Y al generar el conflicto, al generar el cabreo, controlas el cabreo y haces que la gente se preocupe de ese cabreo y no de otras cosas. Y haces que la gente vaya contra los buenos y los malos inmigrantes, estigmatizando una población por un porcentaje de individuos, creciente o no, no importa el caso ahora, para no preocuparte realmente que los que te están mandando están hasta arriba de mierda. Pero no en España. Que a Sarkozy le acaban de meter, en Francia, a Sarkozy le acaban de meter 5 años en la cárcel. Sí, pero es que si vamos a salir de este tema y nos Sí. vamos a meter, por ejemplo, en el euro digital. Tú le explicas a la gente qué es el euro digital y primero, no es que le explique, le hablas del oro digital, el 90% todavía a día de hoy no tiene ni puta idea de lo que es. Pero en segundo lugar, aunque se lo expliques de lo que es, No ven el bueno, riesgo. sí, vale, pues venga, vamos a tomarnos una caña después. Es decir, que es que el problema
Es que parece que no consideramos importante nada. Mira, en China está el carnet del buen ciudadano, en el que en virtud de tus buenas acciones o malas acciones a otros, y el gobierno te puede censurar. Eso es lo que nos va a ocurrir a nosotros ahora con el control digital de nuestra huella digital. Y entonces nos dirán, el otro día vi un meme muy divertido, nos controlarán el consumo que tenemos, las veces que viajamos, lo que reciclamos, lo que no reciclamos, seremos vacas que exprimir y que alimentar. Alimentar con comida blend, Dios sabe con qué, porque ahora no es que no, es que en México se comen saltamontes. Bueno, pero son chapulines, que sí, pero eso es otra cosa. Pero no, ahora vas a dejar de comer carne y vas a comer saltamontes. Pero si no es mi cultura. Que lo hagan con los animales ya me parece mal, pero bueno, entiéndeme. Te van imponiendo cosas por tu bien, pero si no las aceptas, lo vas a aceptar por las malas. ¿Y qué derecho tiene el que sea, el burócrata que sea, a decirme a mí cómo tengo que vivir? En el momento en el que tú votas al diputado correspondiente, el partido correspondiente en tu país, el cual lo permite y prima la soberanía supranacional de la Unión Europea respecto a la soberanía nacional del país. Cosa que países como Polonia, Eslovenia, Turquía, que no está en la Unión Europea, ya lo sé, pero bueno, Turquía, eh, Hungría, no lo aceptan. Y por eso les tiran de las orejas desde Estrasburgo porque no aceptan esas políticas. Estemos de acuerdo o no de acuerdo con Orban, que también es un señor un poco raro. Da igual. Pero es que estás subiendo el populismo, pero ¿cómo te extraña que suba el populismo si tú, haciéndolo mal durante 20 años, no has dado soluciones ni los unos ni los otros? La No, gente se no, agarra es que a lo que se te agarra está surgiendo el populismo porque te has convertido, en un además de una idiota. cueva de ladrones, en un régimen que es la Unión Europea, un totalitarismo infecto. Es Absoluto. que lo siento mucho, pero es que, es que, además, otra cosa, cualquiera que no va en la línea es ultra, ¿eh? O Sí. sea, oye, que sea ultra o no, pero muchas veces son nacionalistas más que ultraderechistas y tal, son más, oye, peso de mi país y no Soberanistas. estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Unión Europea, pero es que la Unión Europea se está convirtiendo en un ente dictatorial al más puro estilo de cualquier régimen que pueda ver en el otro lado del mundo, solo que otros regímenes del mundo, al menos, son honestos con los ciudadanos. Y esto aquí es así. Y no te tengo que justificar en esto, en esto, en esto, en esto. No, no, no. Esto es aquí así. Tienes razón. Pero nosotros, en nombre de la libertad, la democracia y tal, estamos haciendo una cantidad de barbaridades. Sí. Y las que, y no- y la que nos, y las que nos quedan. Sí, pero seguimos tolerándolo. No, es que no, es que es una cosa de locos, de verdad. Pero seguimos tolerando porque, primero, la cultura cada vez es menor. Segundo, los problemas de la ciudadanía cada vez son mayores. Por tanto, no le puedes hablar del euro digital y del control que le van a hacer sobre sus tarjetas de crédito o su huella digital cuando no sabe si va a encontrar trabajo o si le van a pagar a tiempo o si puede pagar la cesta de la compra. Primum vivere deinde filosofare. Primero comes y luego filosofas. Si ya el comer te lo ponen jodido, no les hables de euro digital. Luego, Porque primero, crearles tantos problemas como sea posible para que no se preocupen de lo que viene después, ¿no? es lo que te acabo de decir. Es que les da igual los problemas que vienen detrás porque a ellos no les va a tocar. Entonces, eh, si no lo hubiéramos hecho tan mal durante los últimos, pongo una cifra, por poner una cifra, ¿vale? 25 años, no habría ultras. Si lo hubiéramos hecho bien, seríamos un referente moral, económico y político. Pero como lo hemos hecho mal, somos un referente de lo que no hay que hacer. O mejor dicho, somos el referente de, si tú vas por aquí, yo voy a hacer lo contrario. Entonces, no son nacionalistas, son soberanistas. ¿Por qué? Porque están viendo amenazados sus intereses personales. Si lo hubiéramos hecho bien y la Europa hubiera sido una Europa integrada, una Europa en la que todo el mundo más o menos nos hubiera puesto de acuerdo y demás, y hubiéramos dejado los egos hacia un lado, entonces podrías decir que es una referencia. Nos convertiríamos en una Europa federal. Vale, estupendo. Un nuevo sistema, vale, estupendo. Pero como no lo has hecho, los demás dicen, contra esto hoy.
Y ya para terminar, Fernando, una reflexión de qué se puede intentar hacer Nada, para... Nada. nada. Señor, cobija, esto es de Julio César, de el Julio César de Mankiewicz, la versión cinematográfica del Julio César de Shakespeare. Señor, cobíjate, no, perdón, razón, cobíjate en los irracionales porque los seres humanos hemos perdido la razón. Ya hasta los animales nos superan en raciocinio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, esperar que lleguen los marcianos y nos salven. El meteorito, ¿no? Un meteorito, pero es que nos mereceríamos que nos cayera un meteorito. No es que sea yo aquí un finisecular, ni un tío raro, ni adicto a una secta, ni siquiera soy neoludita, adoro la tecnología. Pero, a ver, sentido común, sentido común. Mira, Ortega, terminamos. La famosa frase que todo el mundo se sabe, hasta los que no saben leer. Yo soy yo y mis circunstancias. Qué bonito. Oh, bravo, bravo. Y la segunda parte, ¿por qué no la lees? Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. ¿Y cuáles son las circunstancias para Ortega? La sociedad, la cultura, las tradiciones, la economía, los modelos de desarrollo social. Esos son. Es curioso, las 5 cosas que has dicho están en decadencia todas. Claro. Entonces, no te tienes que ir a leer grandes pensadores profundos de la metafísica. No, 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 no. Aquí, ya. Sensatez. Sensatez. Entonces, tampoco, te digo una cosa, tampoco, mucho cuidado con los, no digo soberanistas, populistas, porque quieren darle soluciones rápidas y sencillas a problemas muy complejos. La inmigración no se resuelve echando a los inmigrantes, no, 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 no. Se resuelve con una política migratoria Correcto. adecuada, correcta, como por ejemplo la que tiene, o la que tuvo, que ya no la tiene, Australia, donde tú te ibas para allá, da igual la religión, el color de piel. Usted, necesitamos carpinteros. Usted es carpintero, tantos puntos. Necesitamos ingenieros. Usted es fontaneros. Usted es fontanero. ¿Es una persona decente? Sí. ¿No tiene antecedentes penales? No. Ahora, para adentro. Para adentro. Ya está. Una política racional que consiga que el inmigrante se integre, se beneficie, crezca, prospere, sea feliz con nosotros y erradicar al que no lo es. Pero si dices que el rey de Marruecos indulta, amnistía a delincuentes que vienen en avalancha y eh, te llaman terrorista ultra, si dices lo que la propia Suecia ha dicho ya, que se han equivocado en la política migratoria, ocultando delitos sexuales y delitos muy graves durante más de 20 años la policía, no aprendemos, no aprendemos. También es Si verdad que hoy en día está el que dice que si no te llaman tal o cual cosa es que estás haciendo algo mal a estas alturas ya, ¿sabes? Ah, bueno, también, también, también. Los 15 minutos de gloria que se convierten en 15 minutos de martirio, ¿no? Bueno, no sé. De verdad que yo tengo esperanza, pero cada vez menos, cada vez menos. Esto Bueno, es como... yo por si acaso, si me cierran el canal, crearé una plataforma independiente, los vídeos son míos, los cargo de nuevo y seguiré intentando que la gente por lo menos, empiece a pensar un poquito, porque lo que sí sí me parece es que lo del juicio crítico es súper necesario y me parece casi inexistente a día de hoy, ¿eh? Pero para tener juicio crítico necesitas tiempo. Si te lleno el tiempo de trabajo, de ocio, de penurias, de preocupaciones, de dificultades, no tienes tiempo para pararte y pensar. Y al no pararte y pensar, te dejas llevar. Orwell, ahora, acuérdate de la película, ya el libro, No, 1984 debería ser de lectura obligada. lo es, lo es, lo es. Está en las programaciones de filosofía, de la pobre filosofía del bachillerato y de la ESO, en la ética de cuarto de la ESO. Está en trocitos, en partes, incluso la película, si no quieres leer el libro. Claro, no, el París del oeste es nuestro enemigo, todos contra el país del este. No, el país del oeste es nuestro amigo, todos amamos al país del oeste. Y cambian de opinión según los intereses del partido interior o el partido exterior. Entonces, al final, somos raras avis no porque nos creamos
superiores, sino porque por suerte o por desgracia tenemos tiempo para pararnos a pensar. O nuestro tiempo, en lugar de dedicarlo a otras cosas, por suerte o por desgracia, lo dedicamos a pensar. Como no me gusta el fútbol, no me gustan los toros, no voy a conciertos y no estoy en ningún grupo musical ni en un grupo de adoradores del mus, pues tengo otras aficiones, pues entonces me da tiempo para pensar. Y no me creo por eso mejor. Es más, sufro más Sí, porque eso es verdad. me Eso es siento verdad. solo. Me siento solo. Si tú hablas en los colegios con los padres, dices, pero ¿estos de dónde han salido? ¿De dónde han salido? Sí, los temas de conversación y toda esta historia. Entonces, Sí, pero bueno, eso cuando tienes un niño de 2, 3 años es normal, no tienes otra conversación. Pero, por favor, bueno, pues Fernando, muchísimas un gracias placer por este siempre. ratillo. Ha sido muy aclaratorio. Hago lo que tengo que hacer. Y la verdad es que está el mundo tan liado que yo creo que estas cosas a la gente le pueden abrir los ojos, que es por los que uno lo hace, básicamente, ¿no? Sí, también se pueden subir los coches a las aceras y pasarnos por encima. Ten cuidado, ten cuidado. Pero bueno, Bueno, intentaremos que no. tenemos que. Venga, Pues Fernando, un saludo. un placer, gracias. Hasta luego.